Hay un hogar muy politizado, entonces padre y madre militantes, entonces hay como un tránsito medio natural hacia la política. Me acuerdo mucho en el año 86, cuando fue la inundación de Empalme, que mi mamá agarró los juguetes míos y de mi hermano y nos dijo que los teníamos que limpiar y preparar para llevárselos a los chicos que necesitaban. Y yo me acuerdo que sufrí mucho con eso, que no estaba muy de acuerdo con la definición. Pero ella me dijo, yo te puedo comprar otros juguetes, ellos ahora no tienen. Y bueno, como que fue una negociación, pero yo accedí y entregamos nuestros juguetes voluntariamente. Así que bueno, vengo de una familia así. Tenía abuelos muy peronistas, abuelos obreros, incluso mis abuelas aprendieron a leer en la unidad básica, y padres que en los 70 se habían volcado a una militancia de izquierda, entonces convivían esas dos tradiciones. Entonces la literatura, la música, todo estaba atravesado por estas dos corrientes. Y me acuerdo mucho particularmente de Selva, que era una señora que trabajaba en mi casa, yo le decía abuela porque había trabajado con nosotros desde que yo nací, que mi mamá la conocía por vínculos de militancia. Ella era de Chaco y muy peronista, y ella había vivido una infancia muy tremenda en el Chaco, y con el peronismo se había visto reivindicada, había podido acceder a derechos, y ella tenía un llavero con la cara de Perón y Evita y me decía que eran sus papás. Entonces cuando yo iba a la casa de mis abuelos en Casilda, veía las fotos de Perón y Evita y decía, ellos son los papás de Selva. Era como una cosa muy confusa de niña. Y bueno, ahí mis papás con toda su cosa de izquierda, pero mis abuelos con esa influencia. Cuando me acerqué a la primera asamblea de hijos, mi papá estuvo detenido desaparecido, mi vieja había militado en la dictadura mucho a favor de los presos políticos, veníamos, esa historia estaba muy presente. Mi viejo había declarado en el 79 ante la Cruz Roja cuando estaba en Coronda, apenas salió de la cárcel también testimonió, entonces era una historia muy presente el tema de la lucha de los organismos de derechos humanos. Entonces me acerco a hijos, creo que yo tenía 15 años, la primera vez que me acerqué a hijos, y bueno, también la experiencia de hijos fue muy importante para mí formativamente, porque hijos era un espacio multisectorial donde había personas que venían de muchas tradiciones políticas, hijos de militantes peronistas, hijos de militantes del ERP, hijos de comunistas, personas que tenían en ese momento militancia trotskista, militancia en Patria Libre. Entonces digo, era muy heterogénea y me parece que ahí se formó algo que creo que es muy especial y muy reivindicable de esa generación, que es la idea de trabajar horizontalmente y poder construir conceptos que nos incluyeran a todos, todas, todes. En ese momento no usábamos el todes, pero creo que teníamos mucha conciencia de generar un discurso político que incluyera todas las tradiciones populares a la hora de hablarle a la sociedad. Me parece que ese esfuerzo fue muy formativo para mí. Hubo el 2001, que las compañeras, los compañeros que militábamos en hijos fuimos muy atravesados por ese 2001 porque conocíamos con mucha proximidad personal a Pocho Leprati y a otros compañeros y compañeras que en esa jornada murieron también. Entonces lo vimos con mucho dolor esa jornada, participamos de lo que fue la movilización, digamos, que se dio en todos lados, principalmente en las grandes ciudades, pero ahí hubo, creo que, una interpelación fuerte, o yo sentí ese momento, como muchos otros pibes y pibas sentí ese momento. Y después hubo un impasse en donde era como que nada bueno pasaba, ¿no? Fue como esta hondanada después del 2001, donde había asambleas, mucha movilización, pero la política fue Duhalde, fue más represión, y cuando Néstor asume, ese día que da el primer discurso, me acuerdo, todavía no estaban los celulares, ¿no? Todavía no teníamos esto del WhatsApp y comunicarnos así, pero apenas me crucé con compañeros y compañeras, fuimos hablando de ese discurso. Decís, che, pero ¿viste lo que dijo de los compañeros desaparecidos? ¿Viste lo que dijo de las madres? ¿Viste lo que dijo de como... Él en su discurso incluía una lucha histórica nuestra, hablaba de la impunidad de los genocidas, hasta ese momento todavía no podíamos juzgarlos, todavía existían leyes de impunidad, entonces fue como ese discurso fue una disrupción de la historia que nos venía pasando. Eso fue como la primer señal mía de alarma de que quizás empezaba un momento donde había que asumir un protagonismo, ¿no? Desde otro lugar.
seguía militando en Hijos, laburábamos principalmente el tema de todo lo que hacíamos, ¿no? Los scratches, la investigación para el armado de las causas de lesa humanidad. Y en un momento, compañeros de Hijos se acercan al movimiento Evita. Entonces yo también empiezo a participar de reuniones, me incorporo, empezamos a trabajar, principalmente trabajábamos en barrios, hacíamos política territorial con jóvenes en barrios muy marginales de la ciudad, marginalizados, no marginales, no, nadie es marginal porque elige, te margina. El movimiento Evita tenía participación en la política electoral, entonces en ese momento, en el 2005, llevamos de candidato a un compañero que era de Hijos y que era del movimiento Evita, que ahora compite conmigo en una interna del peronismo. Esas son las cosas que tiene la vida. Pero bueno, ahí empezó, y después fue como un camino ascendente donde en la medida que Néstor iba avanzando en reivindicaciones y se iba avanzando en políticas públicas y se iba mejorando la situación del país y se iban dando luchas también contra poderes establecidos y se iba pudiendo consolidar esto que hoy llamamos kirchnerismo, también yo iba siendo cada vez más absorbida, ¿no? Por esa dinámica militante. Como que son años donde clausuré mi vida en términos individuales. Dije, bueno, soy parte de esto y ya está, mi tiempo y mi vida va a estar al servicio de este proyecto. Y después, en el 2010, ocurre un hecho que tampoco fue menor para nadie y que genera una ruptura importante, que es que Néstor empieza a convocar. Después veníamos del 2008-2009, el conflicto con los sectores exportadores agropecuarios, la 125, la consolidación de todo un discurso histórico, digamos, gorila, conservador, entreguista, antipopular, y se empezaron a consolidar, ¿no? Como estos dos bloques, ¿no? El peronismo, lo nacional, lo popular, y lo que hoy expresa Cambiemos en términos institucionales, que en ese momento no tenía representación política, pero que eran las viejas tradiciones de los Martínez de O, las dictaduras de nuestro país, la fusiladora, era esa tradición cultural que empezaba a manifestarse. Entonces ahí se hacía evidente que hacía falta generar una organización política para dar una respuesta a eso, ¿no? Y ahí Néstor empieza a convocar nacionalmente a los grupos que forman la incipiente Cámpora. Ahí empezaba a ver que había esta convocatoria de Néstor a un espacio netamente juvenil de organización política que respondiera directamente a él. Entonces ahí empiezo, digamos, a contactarme con gente de la Cámpora. Fundamentalmente la necesidad de pensarnos de cara a la elección nacional en 2019, la posibilidad de que Cristina sea candidata. Esto ya hoy no es una opción, sino que es casi un deber moral para los que estamos militando en el campo nacional, popular, democrático, feminista. Lo que está generando Cambiemos en la totalidad del pueblo argentino tiene características similares a lo que fue el proyecto de la dictadura, tiene características similares a lo que fue el menemismo. Va a implicar que haya 2 generaciones más de argentinos padeciendo y sin poder recuperarnos de esto que están haciendo. Entonces digo, hoy ponerle un límite a Cambiemos tiene nombre y apellido y es Cristina Fernández. Tenemos que trabajar para consolidar esa opción. Creo que eso es en lo inmediato, lo táctico ahora, y la tarea pendiente es cómo volvemos mejores, cómo volvemos con más amplitud y cómo volvemos con un proyecto que pueda leer también, que pueda procesar todos estos 4 años de Cambiemos y qué es lo que generó en el pueblo argentino tanta adhesión a esas propuestas cuando Macri fue candidato a presidente. ¿En qué fallamos o qué nos faltó a nosotros que la derecha pudo armar esta cosa de marketing electoral totalmente vacía, basada en tradiciones aristocráticas, oligárquicas de nuestro país, pero reconvertida como en una cosa fresca, nueva, novedosa, y concitar el voto de tantos compatriotas? Digo, eso me parece que es el desafío. Cómo generamos un movimiento político que interprete verdaderamente ese sentir popular y que le dé una respuesta, ¿no?, a eso que se buscó en esa elección. Las cuestiones
cuestiones internacionales, nacionales, provinciales y locales son las mismas a pequeña escala. Digo, sí, cuando uno habla de Mañeto, y siempre hay un Mañeto local. Cuando uno habla de los Macri y la obra pública, y siempre hay un Macri local. Digo, las disputas de poder que hacen que todo se dirima en favor de grupos minoritarios y que todo se dirima en perjuicio de la mayoría, se trasladan casi de forma idéntica. En nuestra ciudad tenemos la característica esa, es una ciudad que legisla en favor de sectores concentrados de la economía, legisla en favor de empresas que tienen conductas monopólicas. Así como a nivel nacional se define aumento de tarifa, nosotros a nivel local definimos aumentos de transporte siempre en beneficio de los mismos empresarios de transporte, siempre definimos concesiones de la basura en favor de la misma empresa tratadora de residuos, sin buscar formas alternativas de tratamiento de residuos, de pensar la gestión de residuos, de incorporar a miles de rosarinos que trabajan de la recolección de residuos y que cumplen una función social, pero la cumplen en las peores condiciones posibles, sin incorporarlos a la mirada de cómo se gestionan los residuos urbanos, obra pública que la hacen 2 o 3 empresas, la hacen en las condiciones que ellos quieren, cuando ellos quieren, cobrando lo que quieren, sin ninguna participación de los vecinos o de la ciudadanía en ese proceso. Digo, los problemas son los mismos, pero la diferencia es que hay más proximidad, pero también es más difícil visibilizarlos. Por eso hay que apostar a la organización vecinal, hay que apostar a consolidar las redes organizativas, los clubes de barrio, las organizaciones barriales. Es ahí donde se construyen las propuestas para la ciudad, la mirada de la ciudad, el control de la ciudad. Nosotros hablamos de que tiene que existir control de la obra pública. ¿Por qué un certificado de obra pública lo tiene que firmar solo el municipio, el técnico de la empresa? Puede tener la aprobación de la vecinal del barrio, que es la que va a convivir después con la obra que se hizo, ¿no? Entonces, desde lo local, pensar formas de participación, para mí es un desafío. Esta es una ciudad donde eso no está pensado. Los jefes de distrito los designa el Ejecutivo, los puede designar la gente. Puede ser la mujer o el hombre que más se caracterizó por laburar en su barrio, en su zona, en una institución, puede ser electo, ¿no? para ser director de distrito. ¿Por qué no avanzar en forma de democratizar la gestión de la ciudad? Para mí el desafío es ese. Incluir la mirada también de la mirada multicultural. Somos una ciudad que tiene un montón de etnias originarias que viven acá, que fueron desplazadas de otras regiones. Hay que pensar también el sistema de salud, incluyendo la mirada multicultural. Hay muchos desafíos en esta ciudad. Así como estamos, está visto que lo único que reproducimos son circuitos de violencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de esos circuitos? ¿Desde dónde? Creo que hay que enfocarnos en eso. Pasamos a ser una ciudad que solo trasciende por sus crímenes. Florida Ferrer decía que la salud es la posibilidad de dar pelea para solucionar conflictos. Acá en Rosario se habla mucho de la salud en término médico hegemónico, ¿no? Salud es tener el hospital y tener el centro de salud. Salud es hábitat, salud es vivir en un hábitat que te acoja, que te aloje. Salud es salud mental. Digamos, una ciudad donde los pibes de 17 años dirimen los conflictos asesinándose y no tenés posibilidad de salud mental, no tenés posibilidad de dirimir un conflicto. Entonces, me parece que hay que volver a construir desde lo comunitario.